¿Qué tal? Buen día. Vamos a resolver el primer parcial de Álgebra y Geometría 1 del 30 de septiembre del 2017. El primer enunciado dice: hallar los valores reales que verifican las siguientes inecuaciones en la variable x, expresar la solución utilizando notación de intervalos cuando sea posible. Entonces vamos a ir a la primera proposición. Nosotros en este caso podríamos hacer diferentes cosas. Una de las cosas que podemos hacer es comparar con 0. Entonces, a 11 menos 2x entre x menos 3 le vamos a sumar 5 y esto va a ser menor que 0 por la consistencia de la suma respecto del orden. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, ya comparamos con 0, es suma de expresiones algebraicas racionales. Tenemos que sacar denominador común, en este caso es x menos 3, y entonces vamos a hacer 11 menos 2x más 5 por x menos 3, y que esto es menor que 0. Vamos a continuar con esta suma: 11 menos 2x más 5x menos 15, todo entre x menos 3 y esto que sea menor que 0. ¿Cómo continuamos con esto? Entonces, sumamos términos semejantes, constantes con constantes, literales con literales. A 11 le restamos 15, nos quedan menos 4. A menos 2x le sumamos 5x, nos quedan 3x. Todo esto entre x menos 3 y esto tiene que ser menor que 0. Ahora vamos a pensar que cuando nosotros hacemos una fracción, si en el numerador tenemos un número positivo y en el denominador un número negativo, vamos a generar un resultado negativo por la regla de los signos. Y si en el numerador tenemos un número negativo y en el denominador tenemos un número positivo, por la misma regla de los signos vamos a tener nuevamente un cociente negativo, ¿sí? Una división, resultado de división negativo. Entonces, lógicamente vamos a escribir esto mediante proposiciones. Cuando algo es positivo o negativo es mayor o menor que 0, ¿bien? Generándose que esto lo vamos a resolver cuando menos 4x, menos 4 más 3x sea positivo y simultáneamente x menos 3 sea negativo, que podemos llamarlo caso 1, o bien cuando menos 4 más 3x sea negativo y x menos 3 sea positivo. Cuando nosotros resolvemos esta proposición obtenemos que 3x es mayor que 4, que x es mayor que 4 tercios y x es menor que 3 y x menor que 3. Si nosotros pensamos cuando los x son mayores que 4 tercios, en realidad acá estaría el número 4 tercios y pintaríamos de ese número a la derecha. Y que x es menor que 3 es situarnos en el número 3 que está a la derecha del 4 tercios porque es un número mayor y pintar desde 3 hacia la izquierda porque hay que pintar los menores que 3. Como hay que hacer una conjunción de estas proposiciones, tenemos que ver lo que pintamos simultáneamente, obteniendo una solución parcial S1 abierta en 4 tercios, abierta en 3. Ahora es como cuando hacemos hojaldre. Llevamos todo esto a la heladera y lo dejamos reposar. En ese interín vamos haciendo otra cosa, vamos resolviendo esto. Acá lo resolvemos cuando 3x es menor que 4, cuando x es menor que 4 tercios y cuando x es mayor que 3. Bien, de la misma manera pintamos cuando x es mayor que 3, de 3 a la derecha. Y cuando x es menor que 4 tercios, de 4 tercios a la izquierda. ¿Qué pintamos en simultáneo? Nada.
Entonces, en ese caso, decimos que la intersección es vacía, es decir, que la solución a esa conjunción de dos proposiciones es el conjunto vacío, obteniendo una S2 igual a vacío. Ahora, nosotros a esta conjunción y a esta conjunción las tenemos conectadas por esta disyunción. Es decir, que a este conjunto solución y a este conjunto solución nos tenemos que unir para obtener la solución de la inecuación que queríamos resolver, obteniendo un conjunto solución igual a S1 unión S2. Esto es, cuando al 4/3 le unimos vacío, nada cambia o queda el 4/3. El intervalo 4/3. Esta es una inecuación racional. ¿Qué tenemos que ver? Que estén verificadas las condiciones iniciales para que esté definida. Cuando nosotros nos situamos en esta, decimos x tiene que ser distinto de 3. ¿Por qué razón? No podemos dividir por 0. Entonces venimos y miramos. En este conjunto solución, ¿está el número 3? No, está abierto en 3. Están todos los que se acercan por izquierda, mucho a 3, pero sin que sea exactamente el número 3. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolver una inecuación con valor absoluto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que hay x como argumento del valor absoluto y hay x fuera del argumento del valor absoluto. Cuando nos encontramos con estas inecuaciones tenemos que resolverlas por definición. No podemos resolverlas con propiedades que nos pidan que comparemos con un número positivo, porque al estar x, que es variable, fuera del argumento, podemos tener un número real, bien, no un real positivo. Bueno, entonces, vamos a pensar en la definición de valor absoluto. ¿Qué nos dice? Que sacamos las barras, nos quedamos con el argumento, más 3, menor o igual, transcribimos el resto. Y en ese caso estamos considerando el argumento, que es x más 1, mayor o igual que 0. ¿Bien? Pero no es lo único que ocurre. Puede ocurrir que lo que tengamos como argumento sea negativo, ¿sí? En ese caso vamos a preceder por menos a ese argumento, pero cuando precedemos por menos multiplicamos por menos 1 al menos 2. Es decir, que en el segundo renglón queda 2 por x más 1 más 3, transcribimos el resto, menor o igual que un medio por x menos 1 y x más 1 negativo. Esto suele notarse con una llave, ¿bien? Y ahí vamos a resolver con todas estas proposiciones por definición al valor absoluto. Entonces, primero vamos a distribuir, miren, menos 2x menos 2 más 3 menor o igual que un medio de x menos 1 y x mayor o igual que menos 1. Vamos a continuar con esta inecuación. A estos menos 2x la vamos a pasar sumando, menos 2 más 3, 1, más 1, 2, menor o igual que un medio más 4 medios son 5 medios x. Ahora pasamos multiplicando el 5 dividiendo el 5 medios, pasamos multiplicando el 2 quintos, entonces son 4 quintos menor o igual que x. No tenemos que olvidar que esto es sabiendo que x es mayor o igual que menos 1. ¿Bien? Pero entonces ya tendríamos una primera solución. Porque veamos, si nosotros marcamos, en comparación, el menos 1 está por acá, pero es mayor o igual que menos 1, es decir, que el menos 1 lo pinto como punto lleno. Y de menos 1 pinto a la derecha. Ahora, cuando x es mayor o igual que 4 quintos, pinto el 4 quintos, con punto lleno también, y de ahí pinto a la derecha. Es decir, que obtenemos una S1 que va de 4 quintos, que en este caso está incluido, a más infinito.
Cuando está incluido, cuando pintamos con punto lleno, cuando ese número para x es válido, en el conjunto solución lo que hacemos es escribir un corchete. ¿Bien? Ahora vamos a hacer el otro renglón de la definición. Cuando vamos al otro renglón de la definición, ¿qué ocurre? Miren, nosotros nos situamos acá y decimos que 2, que hacemos la distributiva, x más 2 más 3 es menor o igual que un medio de x menos 1, ¿sí? Y x es menor que menos 1. Ahora, vamos de nuevo a asociar los términos literales con los literales. A estos 4 medios de x le restamos un medio de x y nos quedan 3 medios de x. A estos 5 los pasamos restando y acá nos quedan menos 6. Es decir, que estos x son menores o iguales que menos 4, porque al menos 6 lo multiplico por 2 tercios. Y a su vez, x es menor que menos 1. Si nosotros nos situamos en la recta real, ¿qué ocurre? El menos 1 está por acá y lo pinto con punto vacío porque no está incluido, porque es menor estricto que menos 1, entonces pinto a la izquierda de menos 1. Y ahora, si es menor o igual que menos 4, pinto el menos 4 y con ese menos 4, que está incluido en este caso porque está el igual, pinto también a la izquierda de menos 4. Es decir, que obtenemos una S2 que va de menos infinito a menos 4. Cuando escribimos estos intervalos tenemos que tener en cuenta que siempre el menos infinito va a la izquierda y el más infinito va a la derecha. A su vez tenemos que tener en cuenta que los infinitos los escribimos siempre con paréntesis, nunca los escribimos con corchete, porque nosotros no estamos considerando la recta extendida. Hablamos de infinito como una tendencia, no como un número. Entonces, ahora tenemos que volver a la definición. En ella teníamos una conjunción de proposiciones, otra conjunción de proposiciones y entre ellas un o. Entonces, en este caso, lo que falta es decir que el conjunto solución es S1 unión S2 y al unirlos vamos de menos infinito a menos 4 unido de 4/5 a más infinito. Ahora vamos al ejercicio que sigue. En el ejercicio 2 nos pide hallar una inecuación usando notación de valor absoluto para el siguiente conjunto, que es el que está escrito acá. Interpretar geométricamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este ejercicio? Primero, estudiar si podemos escribirlo en la forma de radio 1 menor que valor absoluto de x menos un centro menor o igual que un radio 2. ¿Sí? Digamos que son los valores absolutos que podemos interpretar geométricamente. Ahora, ¿cómo podemos encontrar el centro? En este caso tendríamos para encontrar ese centro dos extremos y otros dos extremos. Es decir, que este centro, para poder escribirlo con un solo valor absoluto de esta manera, tienen que coincidir. Cuando nosotros encontramos el centro, es la semisuma de los extremos. Menos 5 medios más 1 medio son menos 4 medios, que es menos 2 dividido 2, menos 1. Cuando vamos a buscar el centro con los otros extremos, a menos 7 le sumamos 6 y lo dividimos en 2. Esto es igual a menos 1 medio. Entonces lo que estamos viendo es que no son concéntricos. Es decir, que no vamos a poder escribirlos de esta manera. ¿Cómo los vamos a poder escribir? Primero vamos a poder escribir valor R1
menor que valor absoluto de x menos el centro, y lo vamos a intersectar con un valor absoluto de x menos el otro centro menor o igual que el R2. Entonces, vamos a utilizar estos dos centros, ¿sí? Y vamos a escribirlos con los dos valores absolutos. Veamos entonces. Ahora, nosotros ya tenemos el centro que obtenemos con estos dos extremos. Necesitaríamos conocer el radio. El radio 1 es el valor absoluto de la diferencia dividida entre 2, es decir, es la semidiferencia. Menos 5 medios menos 1 medio dividido 2. Esto es igual a menos 6 medios, que es menos 3, valor absoluto de menos 3, que es igual a 3, es decir, que un radio es de 3 medios. Bien, entonces, 3 medios es menor que valor absoluto de x menos el centro, que es menos 1, y ahí tenemos una de las inecuaciones. Ahora, el otro radio es la semidiferencia de los otros extremos, menos 7, menos 6 dividido 2. Esto es igual a 13 medios. Entonces, vamos a tener otro valor absoluto, que es el valor absoluto de x menos el otro centro, que es menos 1 medio, y esto que tiene que ser menor o igual que 13 medios. Entonces, ¿cómo escribimos con notación de valor absoluto? Decimos que 3 medios tiene que ser menor que valor absoluto de x más 1, y a su vez valor absoluto de x más 1 medio tiene que ser menor o igual que 13 medios. Bien, entonces, para hacer la interpretación geométrica, ¿qué decimos? Son los x que tienen distancia mayor a 3 medios del número menos 1 y tienen distancia menor o igual a 13 medios del número menos 1 medio. En la interpretación en función del centro y del radio. En este ejercicio tenemos que encontrar los valores reales que verifiquen la siguiente expresión. Es muy importante saber resolver ejercicios de este estilo. ¿Por qué razón? Porque son los que nos permiten encontrar el dominio en las funciones de variable real, de una única variable real. Entonces, veamos, ¿qué es lo que tenemos que pensar ante un ejercicio como este? ¿Qué tenemos que hacer para poder hacer siempre las cuentas? ¿Con qué números vamos a poder hacer las cuentas? En este caso nosotros tenemos en el numerador un logaritmo. Ese logaritmo, para que esté definido, tiene que tener base positiva y distinta de 1 y argumento positivo por definición de este concepto. Entonces, sabemos que al no tener escrita una base es un logaritmo decimal. Entonces, lo que vamos a decir es que 10 es positivo y es distinto de 1. Vamos en las condiciones que nos definen un logaritmo. Ahora, ¿qué tenemos que ver además? Que el argumento, que en este caso es x menos 1, sea positivo. Es lo que a veces cuando resolvemos ecuaciones e inecuaciones llamamos condicionar, ¿sí? Las cosas que tienen que ocurrir para que exista lo que estamos diciendo que es algo relacionado con la matemática, ¿sí? Entonces, en este caso, x menos 1 tiene que ser positivo. Bien, es una de las condiciones, digamos, para poder hacer la cuenta. Ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos que encontrar una raíz quinta? No hay restricción alguna. ¿Por qué razón? Porque una raíz de índice impar siempre se puede encontrar en los números reales. Bien, hay que tener mucha precaución con las raíces de índice par. ¿Por qué? Porque esas raíces sí están definidas solamente cuando el radicando es mayor o igual que 0. ¿Bien? Bueno, genial, la raíz quinta siempre va a estar definida. Pero ¿qué ocurre al estar evaluando esa raíz quinta en un denominador? No puede ser 0.
¿Quién no puede ser 0? La raíz quinta. Para que sea 0 la raíz quinta tiene que ser 0, 4 menos x a la 2. Entonces, la siguiente condición es que 4 menos x a la 2 sea distinto de 0. ¿Bien? Y no hay más condiciones que provengan de las cuentas que tenemos que hacer. Entonces, x tiene que ser mayor que 1. Y ahora, ¿cuándo 4 menos x a la 2 va a ser distinto de 0? No hemos visto propiedades de distinto. Lo pensamos por el complemento. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo va a ser igual a 0? Y decimos, 4 menos x a la 2, ¿cuándo va a ser igual a 0? Ecuaciones sí sabemos resolver porque tenemos propiedades de igualdad. Entonces, esto es cuando 4 sea igual a x a la 2, esto es cuando raíz de 4 sea igual a raíz de x a la 2, esto es cuando 2 sea igual a valor absoluto de x, y por propiedad es cuando x sea igual a menos 2 o x sea igual a 2. Pero entonces, con estos numeritos hacemos la cuenta igual a 0, y nosotros queríamos la cuenta distinta de 0. Entonces, x tiene que ser distinto de menos 2 y x tiene que ser distinto de 2. Ahora, con la conjunción hay asociatividad, entonces podemos sacar esos paréntesis. No siempre los podemos sacar porque a veces hay conjunción y disyunción. No olviden, si son todas conjunciones podemos obviar los paréntesis, podemos no escribirlos. Entonces, tenemos que ver cuándo x es mayor que 1 y cuándo x es distinto de menos 2 y cuándo x es distinto de 2. Si nosotros decimos que x sea mayor que 1, acá está 1 y pintamos a la derecha. Si x tiene que ser distinto de menos 2, sacamos el menos 2. Si x tiene que ser distinto de 2, sacamos el 2 y pintamos todo el resto. Todo, absolutamente todo, excepto esos dos puntos. Pero entonces nos quedamos con un conjunto, ¿sí?, A de los x en R, tales que 1 es menor que x, menor que 2, o 2 es menor que x. Es decir, que este conjunto A va de 1 a 2 y de 2 a más infinito. Y es el conjunto de los x que hacen real el resultado. En este caso, como nos están preguntando referido a los x, ¿sí?, no estamos resolviendo una ecuación o una inecuación, también podríamos decir que son los x que pertenecen a 1, 2, unión, 2 más infinito. Vean todas las cosas que tenemos que tener en cuenta en función de cómo y qué cosas se nos preguntan. El ejercicio 4 lo que nos dice es que tenemos que hallar todos los valores de m que satisfacen la siguiente ecuación. La ecuación es esta que tenemos escrita acá. Es una ecuación con factoriales y números combinatorios. Nosotros, para poder desarrollar bien los factoriales, tenemos que orientarnos respecto de en qué lugar de la recta está cada número real. Si nosotros hablamos de el número m, bien, tenemos el posterior, que es m más 1, y tenemos el anterior, que es m menos 1. Bien, cuando nosotros vamos desarrollando el factorial, por definición, vamos a ir al anterior. Y no tenemos que confundirnos respecto de este orden, sean quienes sean los números. Por ejemplo, si nosotros tenemos que hablar de m y de m menos 3, acá va a estar m menos 2 y acá va a estar m menos 3. ¿Bien? Bueno, ahora que tenemos esta orientación en la recta numérica, vamos a ver, entonces, ¿a quién desarrollamos en factores? ¿A m más 1 o a m menos 1? Si desarrollamos a m menos 1 van apareciendo cada vez números menores, no va a aparecer el m más 1 para poder simplificar. Sin embargo, si desarrollamos en factores a m más 1 factorial, van a empezar a aparecer m, m menos 1 y ahí vamos a poder simplificar. Entonces, vamos a desarrollar m más 1.
m más 1 factorial es igual a m más 1 por m menos 1 factorial dividido m menos 1 factorial igual a 12 por el número combinatorio m en 3 es igual a m factorial dividido 3 factorial por m menos 3 factorial. Entonces, ahora, mira, vamos a simplificar este con este, ¿bien? Y obtenemos m más 1 por m. Y esto que va a ser igual a 12, 3 factorial, que es igual a 3 por 2 por 1. Es decir, que este 12 lo voy a simplificar entre 6 y voy a obtener un factor 2. Y este m factorial que está a la derecha del m menos 3. Entonces, a este m factorial lo vamos a desarrollar en factores. ¿De qué manera? Va a ser m por m menos 1 por m menos 2 por m menos 3 factorial. Todo esto dividido m menos 3 factorial. Entonces, vamos a simplificar este con este. Ahora, ¿tenemos algo más por simplificar? Sí, nosotros sabemos que la propiedad cancelativa vale siempre que lo que estemos cancelado sea distinto de 0. Entonces, ahora de esta manera vamos a poder simplificar este m con este m. Bien. Y de este lado entonces nos van a quedar m más 1 igual a 2 por m a la 2 menos 3m más 2. Es decir que m más 1 es igual a 2m a la 2 menos 6m más 4. Entonces, ahora lo que obtuvimos es una ecuación de grado 2, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una ecuación de este estilo y está igualada a 0, lo que podemos hacer es utilizar la fórmula resolvente de la ecuación de segundo grado. Entonces, vamos a ver, algunos la llaman Bhaskara. Menos b más menos raíz de b a la 2 menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. Esto es igual a 7 más menos 5 entre 4, 7 más 5, 2 entre 4, 3. Es decir que obtengo m igual a 3 o 7 menos 5, 2 entre 4, un medio. M igual a un medio. Ahora, nosotros lo que tenemos que ver es que m en una definición de factorial o número combinatorio igual a un número racional no entero no es posible, ¿sí? Entonces, a este ya por la ecuación que estamos resolviendo lo tenemos que descartar. Pero ahora tenemos que tener en cuenta a su vez que el número más chiquito que teníamos era el m-3 y ese m-3 tiene que ser mayor o igual que 0 para que esté definido el factorial y el combinatorio. Entonces, m tiene que ser mayor o igual que 3. Es decir, que la única solución para esta ecuación es el conjunto formado por 3. Veamos esto. Cuando nosotros resolvimos la ecuación, ¿sí?, derivamos en una ecuación de segundo grado. A la ecuación de segundo grado la solucionan estos dos números reales. Pero nosotros tenemos que reinterpretar porque nuestra ecuación a solucionar no era la de segundo grado, sino la de factoriales, ¿bien? Y la de número combinatorio. Entonces, una vez que reinterpretamos, damos el conjunto solución para la ecuación que estaba en el enunciado. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es resolver el ejercicio que sigue, que dice que sea la ecuación matricial esta que tenemos acá. A por x igual a b traspuesta por c traspuesta más 2 por x. Nos pide despejar x en el inciso A. De la misma manera que nosotros recién teníamos que tener en cuenta
de poder hacer la cuenta con los números reales según la operación, ahora tenemos que tener en cuenta de poder hacer la cuenta entre matrices. Bien, entonces, si tengo que sumar matrices, tienen que ser del mismo orden. Si tengo que multiplicar matrices, el número de columnas de la primera matriz a la izquierda tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz que está a la derecha, ¿sí? Y ahí voy a poder multiplicar. Transponer voy a poder transponer siempre, ¿sí? Voy a tener que tener en cuenta a su vez que ese orden puede ser único o puede ser variable. Veamos, entonces, estudiemos esas cosas en esta ecuación. Por ejemplo, si nosotros tenemos que decir que este resultado tiene que ser igual a este, estamos hablando de igualdad de matrices. La matriz que obtenemos acá producto tiene que ser igual a la matriz que obtenemos acá después de hacer todas las cuentas. ¿Bien? Pero entonces, fijémonos que esta de acá surge como suma. Es decir que a su vez, esta tiene que tener el mismo orden que esta. Es decir que el orden de A por X tiene que ser igual al orden de 2 por X. Pero ¿qué ocurre? En el orden de 2 por X no influye X. ¿Bien? Entonces, el orden de A por X tiene que ser igual al orden de X. ¿Bien? Pero el orden de X, supongamos que es M por N. Entonces, A tiene que ser de orden M por M. Bien, para poder multiplicar y para obtener una X de orden M por M, N. Entonces ya estamos haciendo ese tipo de deducciones. El orden de A tiene que ser M por M. El orden de X tiene que ser M por N. Bien, entonces así obtenemos el orden de A por X igual al orden de X. Bien, pero entonces el orden de B transpuesta por C transpuesta también tiene que ser M por N. Bien, es decir que el orden de C por B transpuesta por propiedad tiene que ser M por N. Pero entonces el orden de C por B tiene que ser N por M. Bien, esto es que el orden de C tiene que ser N por A y el orden de B tiene que ser A por M. Y ahora que estudiamos los órdenes vamos a tener definida la ecuación matricial. En caso de que nosotros sepamos los órdenes a priori, tenemos que ver de poder hacer las operaciones, porque puede ocurrir que no podamos, o sea, que no esté definida una ecuación matricial, porque los órdenes de las matrices no lo permiten. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a ver qué hacemos. Asociamos los términos literales, ¿sí? Como en las ecuaciones lineales. A por X menos 2 por X igual a B transpuesta por C transpuesta. Ahora, si nosotros queremos sacar factor común X, en este caso, o sumar los términos literales, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta que X multiplica a derecha. Cuando nosotros sacamos X a derecha, acá nos quedaría A y acá nos quedaría 2, pero a la matriz A, que vimos que es de orden M por M, no le podemos restar el número 2. ¿Qué le vamos a poder restar? La matriz identidad, de orden M. Entonces, como la matriz identidad es neutra para la multiplicación, A por X menos 2 por la identidad de orden M por X va a ser igual a B transpuesta por C transpuesta. Entonces, A menos 2 veces la identidad de orden M por X va a ser igual a B transpuesta por C transpuesta. Pero entonces, en caso de que exista la inversa de esta matriz, vamos a poder despejar. Mira, si nosotros a menos 2 veces la identidad de orden M la invertimos y la multiplicamos por A menos 2 veces la identidad de orden M por X, ¿sí? ¿Qué ocurre?
Entonces, multiplicamos a izquierda. No olviden que la multiplicación no es conmutativa en las matrices, entonces tenemos que ver en qué orden multiplicamos, ¿sí? Si multiplicamos a izquierda ya para poder generar una identidad que es neutra, entonces también tenemos que multiplicar a izquierda de este lado del igual para poder resolver bien. Si no, no estaríamos resolviendo la ecuación, estaríamos haciendo estragos. Bien, entonces, una matriz inversa, en caso de que exista, ¿sí? Estamos suponiendo que existe A menos 2 y M a la menos 1. Una inversa por la matriz es la identidad. La identidad por X es X. Obtenemos que X es igual a menos 2 y M inversa por B transpuesta por C transpuesta. Es decir, estamos resolviendo una ecuación. Entonces, el conjunto solución es la matriz A menos 2 y M a la menos 1 por B transpuesta por C transpuesta, ¿sí? Y es la única que va a haber en ese conjunto solución siempre que sea inversible a menos 2 veces la identidad. Ahora vamos al inciso B. En el inciso B nos pide que encontremos un caso particular, un elemento en el conjunto solución, cuando C por B es igual a esta matriz de 1 por 3 y la matriz A es esta matriz de orden 3. ¿Bien? Entonces vamos a hacer las cuentas. Si nosotros sabemos que tenemos que encontrar B transpuesta por C transpuesta y que esto por propiedad es igual a C por B transpuesta, entonces tenemos que transponer el 5 menos 2, 4. ¿Bien? Es decir, tenemos que hacer una propiedad, un área, ¿sí? Porque solamente considera un elemento de matrices. Entonces obtenemos la matriz columna 5 menos 2, 4. Esta matriz es de orden 1 por 3, esta matriz es de orden 3 por 1. Ahora, a la matriz A le tenemos que restar 2 veces la identidad, en este caso de orden 3. Es decir, que a la matriz 3, 2 menos 1, 0, 3, 0, 3 menos 1, 4, le tenemos que restar la matriz 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Este resultado es 3 menos 2, 1, 2 menos 0, 2, menos 1, menos 0, menos 1, 0, menos 0, 0, 3 menos 2, 1, 0, menos 0, 0, 3 menos 0, 3, menos 1, menos 0, menos 1, 4 menos 2, 2. Ahora, a esta matriz, que es A menos 2 veces la identidad, le tenemos que encontrar la inversa. Para esto necesitamos el pizarrón desocupado. Vamos a encontrar la matriz inversa de esta matriz por la adjunta. Para esto necesitamos transponer esta matriz, ¿bien? Y luego encontrar la matriz de cofactores para esa transpuesta. Pero de aquí que vamos a encontrar esa inversa siempre que el determinante sea distinto de 0. Entonces primero vamos a embarcarnos en encontrar el determinante de A menos 2 por lambda I. Entonces, cuando busquemos el determinante de A menos 2 por lambda I, ¿sí? Vamos a buscar el determinante de la matriz 1, 2, 0, 0, 1, 0, 3, menos 1, 2. Bien, nos valemos de un arreglo que no es el determinante, en el que escribimos los números 1, 2, 0, 0, 1, 0, 3, menos 1, 2, 1, 2, 0, 0, 1, 0. Y ahora formamos la diagonal, así. Entonces, este determinante va a ser 1 por 1 por 2, más 0 por menos 1 por 0, más 3 por 2 por 0, menos 0 por 1 por 3, 0 por menos 1 por 1, 2 por 2 por 0. Es decir, que el determinante es igual a 2.
Al ser un determinante distinto de 0, ya sabemos que la inversa existe. Bien, vamos a hacer lugar, ya tenemos el determinante. Y vamos a empezar transponiendo esta matriz. Es decir, A menos 2 veces la identidad de orden 3 transpuesta es igual a 1, 2, 0, 0, 1, 0, 3, menos 1, 2. Y entonces vamos a empezar a buscar los cofactores. Bien, el C11 va a ser, miren, si nosotros nos situamos en una matriz de orden 3, los signos quedan de esta manera, ¿sí? Esto a modo de comentario. Empezamos con menos 1 a la 1 más 1, es decir, menos 1 a la 2, positivo, y se alterna. Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Teniendo en cuenta este esquema, es que entonces vamos a decir C11 es positivo por el determinante de la matriz que surge de eliminar primera fila, primera columna. 1 menos 1, 0, 2. 2 menos 0, 2. El C1, 2 es igual a menos el determinante de eliminamos primera fila, segunda columna. 2 menos 1, 0, 2. Esto es igual a menos 4. El cofactor 1, 3 es igual a 1 positivo por 2, 1, 0, 0, que en este caso es 0. El C21 es igual a menos el determinante de 0302, determinante con una columna 0 es igual a 0. El C22 es igual al determinante de 1302, este determinante es igual a 2. El cofactor 23, que es igual a menos, por este menos, y el determinante de 1000, una línea de ceros, el determinante es 0. El C33, C23, C31. Bueno, vamos a hacer el C33. El C33 que es positivo y es 1021. Esto es igual a 1. El C32 que es igual a menos el determinante de 1, 3, 2 menos 1. Esto es igual a menos 1, menos 6, menos 7, 7 positivo. Y por último, el C31, que es igual al determinante de 0, 3, 1 menos 1. Esto es igual a menos 3. Ahora tenemos que organizar con todos los cofactores de la traspuesta y armar la adjunta. Luego multiplicar por 1 entre el determinante que habíamos encontrado, es decir, que vamos a multiplicar por 1/2 y ahí vamos a obtener la inversa. Empecemos a ordenar y armar la matriz de cofactores de la traspuesta que recibe el nombre de adjunta. C11, 2, C12 menos 4, C13, 0, C21, 0, C22, 2, C23, 0, C31 menos 3, C32, 7, C33, 1. Entonces, a ver, miren, vamos a hacer un lugarcito chiquito. Entonces, ahora, la adjunta de A menos 2i sí nos permite encontrar A menos 2i a la menos 1. Esto es igual a 1/2 por esta adjunta que tenemos acá. 2 menos 4, 0, 0, 2, 0, menos 3, 7, 1. Es decir que la inversa es igual a 1 menos 2, 0, 0, 1, 0, menos 3 medios, 7 medios, 1 medio. Ahora entonces encontrar x
es multiplicar a esa matriz que es igual a 1 menos 2, 0, 0, 1, 0, menos 3 medios, 7 medios, 1 medio, por 5 menos 2, 4. Ahora nos preguntamos, ¿es posible multiplicar? Sí, esta es de orden 3 y esta es de orden 3 por 1. El número de columnas de la que está a la izquierda coincide con el número de filas de la que está a la derecha, entonces voy a obtener una matriz de 3 por 1. Y esa va a ser X. Bien, 5 más 4, 9, 0, menos 2, menos 15 medios, menos 14, menos 7, menos 15 medios, menos 14 medios, menos 29 medios, más 4 medios, menos 25 medios. Y ahora sí terminamos el ejercicio 5. El ejercicio 6 lo que nos dice es, en una librería van a poner a la venta 2 ofertas especiales de fin de año. La oferta A consta de un combo de 3 lapiceras y una carpeta. La oferta B consta de un combo de 2 lapiceras y 2 carpetas. Si van a poner a la venta exactamente 407 lapiceras y 205 carpetas, ¿cuántos combos de cada tipo puede armar? En este caso, tenemos un ejercicio que se modeliza con un sistema de ecuaciones lineales. Estos ejercicios suelen traer confusión acerca de quién es la variable con la que voy a definir el sistema. Esta variable se define en función de la pregunta de la situación. En este caso nos pregunta cuántos combos de cada tipo. Entonces, X, lo vamos a definir antes, va a ser la cantidad de combos 1. Bien, e Y va a ser la cantidad de combos 2. En un combo 1, lo que nos dice el enunciado es que van 3 lapiceras. Es decir, que 3 lapiceras por la cantidad de combo 1 más 2 lapiceras por la cantidad de combo 2, tenemos que obtener las 407 lapiceras que queremos vender. Y en el combo 1 nos dice que va una carpeta. Entonces, una carpeta por cada combo 1 más 2 carpetas por cada combo 2 tienen que sumar 205 carpetas. Una vez que nosotros tenemos planteado el sistema, derivamos en una matriz ampliada. Bien, la matriz ampliada es igual a 3, 2, 407, 1, 2, 205. Y ahora vamos a hacer operaciones elementales. La primera operación elemental que vamos a hacer es intercambiar fila 1 con fila 2. Es decir, 1, 2, 205, 3, 2, 407. Vamos a hacer una segunda operación elemental en la que vamos a multiplicar por menos 3 la fila 1, la vamos a sumar a la fila 2 y así vamos a obtener la nueva fila 2. Es decir que esto va a ser igual a 1, 2, 205, multiplicamos por menos 3, menos 6, menos 615. Bien, entonces, menos 3 más 3, 0. Menos 6 más 2, menos 4. Menos 615 más 407, vamos a hacer la diferencia así. Entonces, cuando a 15 le sacamos 7 nos quedan 8. Es decir, que nos quedan menos 208. Ahora lo que vamos a hacer como operación elemental número 3 es multiplicar por menos
un cuarto a la fila 2 y que esta sea la nueva fila 2. Es decir que esto va a ser 0, 1. Cuando a 20 lo dividimos en 4 obtenemos 5 y cuando a 8 lo dividimos en 4 obtenemos 2, es decir que nos quedan 52. Y ahora lo que vamos a hacer es una cuarta operación elemental en la que vamos a multiplicar por menos 2 a la fila 2, la vamos a sumar a la fila 1 y esta va a ser la nueva fila 1. Es decir que esto va a ser 0 menos 2 menos 104. 0 más 1, 1, menos 2 más 2, 0, menos 104 más 205, 101. ¿Qué obtuvimos entonces? Un sistema equivalente a este que nos dice directamente que x es igual a 101 y que y es igual a 52. Nosotros nos focalizamos en resolver el sistema hasta ahora, entonces lo que vamos a hacer es decir, ¿quién era x? X, la cantidad de combos 1. ¿Quién era y? Cantidad de combos 2. Entonces respondemos que vamos a tener que hacer 101 combos 1 y 52 combos 2. Lo responden por escrito y vamos al siguiente ejercicio. El ejercicio 7 nos dice expresar en notación usual utilizando como incógnitas x, y, z y w. Nosotros tenemos esta información, una matriz ampliada. ¿Qué sistema representa? Porque sabemos que no es un sistema en sí mismo. Entonces, el sistema sería 3 por x menos 13 por y más 4 por z menos w igual a 5 menos x más 5 por y más 2 por z más 4 por w igual a 9. Este es el sistema. Podemos escribirlo sin llave, como hay autores que lo hacen, o podemos escribirlo con llave, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de este sistema y lo quisiéramos resolver, por lo que dice el inciso B, dice resolver el sistema de ecuaciones lineales. Si el sistema resulta compatible determinado, dar la solución. Y si resulta compatible indeterminado, dar la solución general y una particular. Entonces, ahí vamos a volver a esta matriz, ¿sí? Para poder resolverlo. Nosotros hacemos la eliminación gaussiana. Sabemos que si hay compatibilidad es preferible resolver por Gauss-Jordan. Entonces, vamos a decir que la primera operación elemental, en este caso, va a ser intercambiar fila 1 con fila 2. La segunda operación elemental va a ser multiplicar por menos 1 la fila 1 y que esta sea la nueva fila 1. Es decir, que vamos a hacer 1 menos 5 menos 2 menos 4 menos 9. Y esto va a ser igual a 3 menos 13, 4 menos 1, 5. La siguiente operación elemental va a ser multiplicar por menos 3 la fila 1, sumarla a la fila 2 y que esta sea la nueva fila 2. Es decir, menos 3, 15, 6, 12, 27, que lo vamos a sumar. Entonces, 1, menos 5, menos 2, menos 4, menos 9, menos 3 más 3, 0, 15 menos 13, 2, 6 más 4, 10, 12 menos 1, 11, 27 más 5, 32. Bien, la que sigue va a ser 1 medio por fila 2 y que esto sea en fila 2. Es decir, a ver, acá va 1 y 2, acá va 3, ahora 4. Entonces, esto es 0, 1, 5, 11 medios, 16. Y vamos a multiplicar por 5 a la fila 2, la vamos a sumar a la fila 1 y esta va a ser la nueva fila 1.
Entonces, 0, 5, 25, 55 medios, 80. 0 más 1, 1. 5 menos 5, 0. 25 menos 2, 23. 55 medios menos 8 medios, 47 medios. 80 menos 9, 71. Entonces reescribimos un sistema equivalente en el que x más 23z más 47 medios w es igual a 71 e y más 5z más 11 medios w es igual a 16. Este sistema es equivalente al que me permite despejar a x en función de z y w y a y en función de z y w, quedando z y w libres, x e y en función de ellas. Entonces, x es igual a 71 menos 23z menos 47 medios w, y igual a menos 5z menos 11 medios w más 16. Cuando nosotros hacemos Gauss-Jordan podemos reescribir el sistema equivalente de esta manera y la solución general en caso de que sea compatible indeterminado de manera inmediata. No hay que hacer más sustituciones, no hay que hacer más reemplazos. Entonces, veamos. Si nosotros tenemos que escribir el conjunto solución general es para x 71 menos 23z menos 47 medios w. Para y son 16 menos 5z menos 11 medios w, y que es z que es z, y w que es w. Estos que pertenecen a R4, ¿sí? Entonces, de esta manera tenemos la solución general. ¿Cómo obtenemos la solución particular? Por ejemplo, haciendo z igual a 1 y w igual a 1 y hacemos las cuentas, vamos a obtener una única cuaterna que pertenece a este conjunto, y haciendo z igual a 2 y w igual a 1, entonces en ese caso lo que hacemos es nuevamente obtener otra solución particular. Este ejercicio lo que nos dice es que sabemos que esta es la matriz T, ¿bien? Y también sabemos que el determinante de R es igual a 5. Entonces tenemos que hallar estos determinantes. Bien, ahora, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que la matriz T es una matriz triangular inferior. Por lo tanto, encontramos su determinante como la multiplicación, ¿sí?, de los elementos de la diagonal, que en este caso tiene producto menos 3. Ahora, en función de esto, nosotros sabemos que el determinante de un producto, siempre que exista, y en este caso existe, es igual al producto de los determinantes. Es decir, que el determinante de menos t a la 3 por el determinante de 2t es igual a... Cuando nosotros a menos t lo elevamos a la 3, es lo mismo que el determinante de menos t a la 3. Cuando a 2 lo sacamos del determinante al ser t de orden 3, queda 2 a la 3 por determinante de t. Lo mismo cuando sacamos el menos 1. El menos 1 sale elevado a la 3 por determinante de t, y nuevamente elevamos a la 3 por este 3 que está de exponente. 2 a la 3 es 8, determinante de t es menos 3. Es decir, que este determinante es igual a 27 por 24. Bien,
Ahora, en este caso tenemos que encontrar el determinante de 5 por R por T menos 2 por T por R. Entonces, lo que tenemos que recordar es que no con